Hermanito Jaime, su tiempo. Ya, muchas gracias. ¿Se escucha bien o no? Ya, porque se me cortaba la señal. Eh, bueno, la lección de esta semana tiene el título llamado al discipulado, ¿ya? No se nos va a hacer difícil la lección porque esto lo habíamos analizado nosotros en una ocasión, ¿se acuerdan? En un sermón del día miércoles acerca del discipulado y vimos varios ejemplos de discipulado en aquella ocasión, ¿ya? Pero ahora está centrado en Marcos capítulo 1 versículos 17 y 18, donde dice, y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. ¿Ya? Ese es el versículo de memoria. Pero dice aquí la lección que Si se le pega al hermanito Christopher, continúa. muy bien. La lección de la escuela sabática tiene como título llamado al discipulado. ¿Ya? Está basado en Marcos capítulo 1 versículos 17 y 18. Y dice así el versículo de memoria. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Marcos 1, versículos 17 y 18. Hay otras versiones bíblicas que dicen, y dejándolo todo, le siguieron. ¿Ya? Pero la lección de escuela sabática nos enfoca ahora en el contexto de la orden de Jesús, diciéndole a los discípulos que tenían que ser sus discípulos, que lo siguieran. No les dice, podrían ser mis discípulos. ¿Ah? En esta oportunidad como que algo impositivo, eso lo dice la Biblia acá. Y lo extraño es que en el versículo bíblico y en el texto dice que los discípulos lo dejaron todo y le siguieron. Entonces como que se ve algo un poco ambiguo porque es difícil que una persona deje todo, absolutamente todo, ¿cierto? De un momento a otro, porque aparentemente una persona extraña le dice que lo siga. ¿Ya? Y eso significaba dejar sus posesiones, sus terrenos, sus inversiones, su familia, todo. Y le siguieron. Y eso es lo que dice aquí la lección de escuela sabática. ¿Ya? Eh, porque dice aquí en Marcos 1.1, perdón, en Marcos 1.17, dice, dijo, y dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. ¿Ya? Y dice, pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. ¿Ya? Es decir, que Jesús, aparte de haber encontrado, ¿cierto?, a Andrés y a Simón, también encontró a Jacobo y a Zebedeo. Y estos dos últimos podríamos decir que eran distintos a los dos primeros, porque los dos primeros eran pescadores, simples pescadores, ¿cierto? Del vulgo, de personas muy sencillas, ¿cierto? Que trabajaban, obviamente, en la pesca, era el único recurso que ellos sabían explotar. Pero los otros dos, dice aquí la Biblia que tenían jornaleros, entonces ya tenían como una empresa los otros dos, ¿cierto? Que es el caso de Jacobo, ¿cierto? Y el caso, ¿cierto? En el caso de Jacobo y de Juan, ¿ya? Eh, entonces, porque ellos tenían jornaleros, ¿ya? Y no nos da muchas luces más el texto de Marcos. Tenemos en cuenta que Marcos es el primer libro del Nuevo Testamento, ¿ah? Muchas veces se piensa que es Mateo, pero no.
es Marcos el primer libro de la Biblia, pero digamos, por circunstancias de hecho, el canon bíblico puso a Mateo primero. ¿Ah? Entonces, aquí la lección de la escuela sabática dice, nos insta a nosotros, ¿cierto?, a que tenemos nosotros ahora una responsabilidad, una vez de haber conocido a Jesús, de ser también como ellos llamados al discipulado, pero no es un llamado simple. Ahora el Señor que ya lo conocemos a Él, hemos visto sus virtudes, ¿cierto? Todo el llamado que Él nos hace, ahora Él nos ordena a que seamos sus discípulos, ¿cierto? Y que creamos por fe, porque estos discípulos creyeron y obedecieron. ¿Cómo obedecieron? Dejándolo todo y siguiendo a Cristo. ¿Mm? Si me permiten, me gustaría ir a la otra versión bíblica que está basada en Lucas capítulo 5, versículo 1, ¿ya? Lucas capítulo 5, versículo 1, porque cada evangelio muestra un punto de vista del mismo hecho, pero muestra un punto de vista distinto. Y así pasa con el caso de Lucas relacionado con Juan, ¿ya? Y con Marcos, ¿ya? Eh, Lucas capítulo 5, versículo 1, miren la narración que hay, para que contextualicemos la lección. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. ¿Ya? Aquí nos muestra ya el contexto en más detalle de la misma situación. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Es decir, aquí el contexto nos dice que esos pescadores a los cuales Jesús llamó a ser discípulos, ¿cierto?, habían terminado una jornada de trabajo porque estaban lavando sus redes, ¿ya? Estaban lavando sus redes para enrollarlas y para guardarlas, porque se iban a prestar ellos para dormir, porque habían trabajado en la noche, como lo hacen los pescadores, ¿cierto? Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Es decir, había tanta gente donde el Señor tenía que predicar, que se acerca a una de las barcas, a la barca de Simón, de Pedro, y le dice, mira, pásate un poquito más adentro para poder predicar, ¿ya? Para poder predicar a la gente y llegar más. En aquel entonces no habían los equipos estereofónicos como ahora, ¿cierto? Solamente con la voz, eh, a, digamos, a capela, se hablaban los discursos, ¿ya? Y Jesús le pidió este favor, en este caso a Simón, a Pedro. Y esa fue la barca que el Señor eligió. Cuando terminó de hablar, dio el discurso, dio el sermón, ¿cierto? Dijo a Simón, al dueño de la barca, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar, ¿ya? Respondió Simón y le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red, ¿ya? Entonces aquí, en el mismo contexto, ¿cierto? Eh, Pedro reconoce que estuvo trabajando toda la noche, que no había pescado nada, y en cierta instancia dándole a entender al Señor que era imposible que ahora, a esta hora de la mañana o del día, pudiesen pescar, ¿ya? Entonces Jesús le dijo, bueno, tú como me diste la oportunidad de predicar en tu barca, yo como retribución, ¿cierto? Quiero que tires la red. Le iba a dar una sorpresa. Y habiendo echado, y habiendo hecho, encerraron gran cantidad, perdón, y nada de pescado. Más en tu nombre, en tu palabra, echaré la red. Eh, Pedro le dice al Señor, mira, yo a nivel humano no hay posibilidad de que podamos pescar, pero en tu nombre vamos a ver qué pasa, echaré la red. Y, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen y ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían, ¿ya? Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Entonces aquí ya nos encontramos con un contexto más amplio, ¿ah?, que Marcos, ¿ah? Porque Marcos es como más simple la definición y el llamado,
Pero acá nosotros nos encontramos que había un contexto más profundo de una relación entre el Señor y esos discípulos, y esos cuatro discípulos, ¿cierto? Entre el Señor y esos pescadores. Había una contextualización de una experiencia que habían tenido ellos, que se refirió a la pesca milagrosa, ¿ya? Entonces, ellos estando en un trabajo fracasado, ¿verdad? Habían invertido tiempo, quizás dinero, quizás cuantas cosas más, ¿cierto? En la ilógica de la fe, creyeron al Señor y como comprobaron de que la fe resultó, ¿cierto? Pedro cae de rodillas ahí entre medio de los pescados, porque sí estaban llenas las barcas, las dos barcas más las otras que llegaron estaban llenas y estaban a punto de hundirse. Y ahí me imagino que Pedro cae, ¿cierto? Postrado encima de los mismos pescados, ¿cierto? Adorando al Señor. Y le dice al Señor, Señor, apártate de mí que soy hombre pecador. Y si seguimos contextualizando, porque a mí me gusta llegar a la profundidad, si seguimos contextualizando, quiere decir que Pedro, para haber hecho esa declaración, tiene que haber estado con un sentimiento de culpa grande, quizás por cuánto tiempo o por cuántos años se sentía pecador, ¿ya? Quizás el mismo fracaso del trabajo en la noche que no habían prosperado, se sentía culpable de que podría, así son los pecadores, son medio supersticiosos, ¿ya? A lo mejor que por mi culpa, ¿cierto? Algo malo que he hecho no está yendo mal, ¿cierto? Y ahora encuentra al Señor Jesús que es santo y perfecto, y el Señor Jesús tiene misericordia de él y hace este milagro. Y entonces, en ese contexto, el Señor los llama. Ya cambia la cosa, ¿se dan cuenta? Cambian desde el punto de vista como lo enfocó Marcos, a cómo lo enfoca el libro de Lucas, ¿cierto? Entonces, mis hermanos, en ese contexto, el Señor llama a estos pecadores. Dice, porque la pesca que habían hecho, perdón, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. ¿Ve? Que ahora hay otro contexto. ¿Por qué dejaron todo? Tuvieron una experiencia con el Señor. ¿Ah? Y tuvieron una experiencia muy profunda. ¿Ah? Cuando el Señor dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas, ¿ah? ¿Cierto? El Señor lo llama a él Simón Pedro. No lo llama ni Simón, ni le llama Pedro. Le dice Simón Pedro. ¿Ah? Una cuestión mucho más profunda, más personal. ¿Ah? Es un llamado de atención también. Como queriendo decir, Pedro, pon atención, ¿cierto? Porque esto es para ti, es una bendición para ti. Eh, Cuando antiguamente las viejitas con cariño, ¿eh? Las viejitas cuando nos reprendían a los jóvenes o los profesores antiguamente, cuando reprendían a los niños, ¿cierto? Si era el niño había cometido algo, algún error, lo llamaban por el nombre, el nombre, los dos nombres, Jaime Antonio. ¿Ah? Si uno se portaba bien, era Jaime o Rubén. ¿Ah? Pero si no, cuando uno ya se empezaba a portar mal, Rubén Marcos, ¿ah? O Jaime Antonio, aquí el Señor le dice a Pedro, Simón Pedro, ¿ah? ¿Cierto? Entonces lo invita a ser pescador de hombres. Y Pedro, ante ese contexto, dejó todo y le siguió. ¿Ah? Hermano, es como, podríamos decir nosotros, es como, este asunto es como el Señor llama a sus discípulos a servir en un hospital y a ser paciente en el hospital, porque la iglesia es el hospital. Y para que en en el hospital nos atiendan, lo primero que tenemos que ser nosotros conscientes de lo que somos, decirle al doctor, doctor, yo estoy enfermo, qué sé yo, del hígado, del riñón, de lo que sea, ¿cierto? Para que el doctor nos pueda atender y nos pueda sanar. Pero si nosotros vamos a un hospital y le decimos al doctor que estamos sanos, ¿para qué vamos a ir al hospital? No se justificaría, ¿cierto? Lo mismo pasa acá. Pedro reconoce que eres pecador, que necesita ayuda, ¿cierto? Por eso dice, apártate de mí, Señor, que soy pecador. Está reconociendo que necesita ayuda. Así como el drogadicto necesita ayuda, tiene que reconocer que ayuda, que necesita ayuda para que sea atendido. Como el alcohólico, por ejemplo, el alcohólico anónimo, todos reconocen ahí que son alcohólicos.
y que necesitan ayuda. ¿Ah? Cuando estuve en Iquique viviendo, me hice muy amigo. No, yo creo que le comenté esta experiencia de Enrique Naranjo. Enrique Naranjo es un joven evangélico que es director de Remar allá en Iquique, que al final de la calle Tomás Bonilla por ahí, ahí estaba el centro de rehabilitación de drogadictos, ¿ya? Entonces, la primera vez que yo llegué a esa casa de rehabilitación, de acogida y, y de recuperación de drogadictos, me acuerdo que iba a golpear casi paso en banda porque y yo en mi ignorancia pensaba que tenía la puerta mala y me fui a arreglársela. Y le dije a Enrique Naranjo, le dije, oye, pucha, esta labor es tan bonita que me ofrezco a ponerte la chapa acá y gratuitamente, y no hagan como una bola para el señor. No, me dijo, no. Si aquí ninguna puerta tiene chapa, me dijo. Ninguna puerta tiene perilla. Porque aquí el que quiere venir, viene. El que quiere ir, se va. Si es sol, nadie lo obliga. Porque aquí el que tiene necesidad va a venir porque tiene necesidad de ser sanado. Y que reconoce que es drogadicto. Si no reconoce que es drogadicto, no tiene para qué venir para acá. Y por eso es que usaban las puertas sin chapa porque resulta voluntario. ¿Ah? Es bonita la labor, muy bonita la labor que hace ahí Remar. ¿Ah? Entonces, ese es el mismo enfoque que da aquí la lección de escuela sabática con respecto al llamado a Pedro, ¿cierto? Específicamente, ¿cierto? Que Pedro reconoce su situación de pecado, ¿cierto? Y que necesita ayuda. ¿Ah? Entonces, dice aquí la lección que el Señor les invitó a creer en el Evangelio y a predicar el Evangelio, que el Evangelio son simplemente algo bien simple, las buenas dádivas, las buenas noticias de que Dios se acerca a la humanidad para salvarla. Esa era la misión. ¿Ah? Y que Dios no venía a destruir a la humanidad, ¿cierto? Dios venía a salvar a la humanidad. Ese era el mensaje. Jesús entregó el Evangelio de su Padre al mundo de aquel entonces, ¿cierto? De que el Padre Celestial no era como se le tenía pensado, ¿cierto? Y vino a mostrar el verdadero carácter del Padre. Y ahora los discípulos tenían que mostrar el carácter del Hijo, ¿cierto? En el Evangelio. Que Cristo había venido a este mundo a salvar a la humanidad, ¿cierto? Y ese era el asunto. Dice, Jesús se encuentra con ellos y los invita a que lo sigan. Y ellos lo hacen de inmediato. Y es lo que afirma en el caso del libro de Mateo, perdón, de Marcos, en el versículo 18 y 20 del capítulo que leímos, ¿ya? El rey y su reino reordenan sus vidas y sus prioridades. Cuando nosotros tenemos un encuentro y un llamado del Señor, ¿cierto? A servirle, a ser discípulos de Él, se ordenan nuestras prioridades. Ya no son como antes. Es parecido al sermón de la mañana, ¿eh? Cuando Lázaro tuvo que reordenar sus prioridades, ¿cierto? Aquí también, cuando uno tiene un encuentro con el Señor Jesús, en primer lugar, y le obedecemos, está mostrando por fe y por obediencia. Y las prioridades se ordenan. ¿Ah? Todas las prioridades, en nuestro hogar, en nuestros quehaceres, ¿cierto? En nuestro trabajo, todo se ordena por fe para que nuestra vida sea la predicación del Evangelio, porque ya somos discípulos, somos discipulados, ¿ya? Dice aquí la lección, un discípulo es un seguidor o estudiante de un maestro. El llamado al discipulado es un compromiso radical de dejar de ser lo que estos hombres eran para convertirse en algo más. ¿Ah? Entonces, era lo que le pasó a los discípulos. Dejaron de ser lo que ellos eran para convertirse en algo más grande aún. ¿Ah? Imagínense, ni ellos mismos pensaron que iba a marcar tanta historia con sus testimonios, por el hecho de haber sido discípulos y después haber cumplido la labor de apóstoles. ¿Ah? Entonces, eh, pensamos nosotros a veces que siguiendo el llamado del Señor podemos perder mucho, ¿ya? Pero fíjense que viendo de la parte espiritual también podemos ganar mucho, ¿eh? Podemos ganar mucho porque ser seguidor de Cristo, ser discípulo de Él, es una gran honra para nosotros, ¿cierto? Es un gran privilegio. Como decía el hermano Marco el otro día en el sermón, ¿cierto? Del día miércoles, de que en el caso de nosotros podemos llegar a ser
embajadores del reino de los cielos. ¿Ah? Entonces es un privilegio muy, muy grande. Dice aquí la lección, su ocupación les había dado una identidad de pescadores. Sin embargo, las cosas han cambiado. La obediencia al llamado autoritativo, ¿ve?, del Mesías involucra una conversación que va de atrapar peces a ser pescadores de hombres. ¿Ah? Para el Señor eh, es un nivel muy alto al cual nos ascendió. ¿Ah? Dice que fue una orden autoritativa del Señor Jesús. ¿Ah? No se ven órdenes autoritativas en el Nuevo Testamento del Señor Jesús. ¿Ah? Excepto esta, ¿ah? Excepto esta, donde Él quiere que seamos más. Para nosotros, para la lógica, a lo mejor que somos menos. ¿Ah? Pero para Dios, miren, para Dios, cuán importante será de que nosotros seamos pescadores de hombres más que pescadores de peces. ¿Ah? Entonces, a veces nosotros refunfuñamos porque nuestras labores, ¿cierto? A veces nos parecen pocas o insignificantes. Y puede que sea así, ¿cierto? Pero si proyectamos esas mismas labores para ser discípulos, ante Dios va a tener una importancia incalculable, ¿cierto? De ser discípulo. Entonces, veamos cómo ve Dios las cosas, no como las vemos nosotros, ¿ah? Que es importante. El hecho de dejar atrás las ocupaciones y la identidad es un asunto prioritario del ministerio sobre el materialismo. En esta historia del discipulado, vemos que cuando Cristo dice arrepiéntete y cree, los conduce a abandonar y seguir. ¿Ah? Porque Jesús le dice aquí a los discípulos que era necesario que se arrepintieran. ¿Ah? Y creyeran. ¿Ah? Eh, Metayoma que yo les decía, de tener un cambio de conducta, de chip, de pensamiento, a eso se refiere a arrepentirse. ¿Ah? No se refiere a golpearse el pecho y decir me arrepiento, y nombrar varias oraciones, no. Acá se refiere a un cambio de actitud. Eso es arrepentimiento para el Señor. ¿Cierto? Que nos comprometamos a cambiar de actitud. Y eso le dijo a los discípulos, cambien de actitud, cambien de mentalidad. Ustedes no son pescadores de peces, son pescadores de hombres ahora, ¿ah? De seres humanos. ¿Ah? En esta historia del discipulado, vemos que cuando Cristo dice arrepiéntete y cree, los conduce a abandonar y seguirlo. Estas dos parejas de hermanos no cuestionaron quién era Jesús, ni preguntaron cómo iban a sobrevivir. Ellos se entregaron a Él totalmente. No preguntan qué quiso decir con pescar personas en lugar de peces. Voluntariamente abandonaron sus redes, ¿ya? Para seguir a Jesús el Cristo. ¿Ah? Bonita experiencia, es una experiencia personal de ellos, ¿ah? Y que está narrada en la Sagrada Escritura. Después de la rápida introducción de Marcos que leímos, estos pocos versos sobre el discipulado nos hacen reflexionar. De Marcos, estos pocos versos al discipulado nos hacen reflexionar, ya que presentan el encuentro y el llamado de Cristo y lo que significa realmente aceptarlo y seguirlo. ¿Ah? Lo que, porque también tiene sus consecuencias para nosotros. Consecuencias buenas, obviamente, malas quizás en el sentido de que no va a hacer lo que nosotros pensábamos, pero buenas en el sentido de que el Señor nos va a dar un galardón más amplio, más grande del que pensamos ahora. ¿Ah? Dice, estos discípulos son vistos a lo largo de Marcos como estudiantes de Jesús, el maestro que predicó, enseñó, echó fuera demonios e hizo sanidades por todas las regiones de Galilea, Siria, Iturea y Decápolis. Eventualmente ellos serían enviados por su maestro a cumplir con el llamado de ser pescadores de hombres, o sea, compartir las buenas nuevas de Jesucristo, el Hijo de Dios. Mire qué gran privilegio. ¿Ah? Y a nosotros nos hace el mismo llamado, a ser discípulos, ¿ah? A seguirle, a seguirle de todo corazón. Lo que estemos emprendiendo en este momento, no sé si nos está yendo bien o nos está yendo mal. ¿Ah? Ahí podemos evaluar nosotros cómo nos fue el año pasado, bien o mal, ¿cierto? Pero eso que nosotros estamos desarrollando, enfoquémoslos como discípulos para ganar almas para Cristo y el enfoque va a cambiar, ¿cierto? Y eso es lo que nos da a entender la lección, porque vamos a ser más victoriosos aún. ¿Ah? Dice, en el llamado de Pedro, Andrés, Santiago y Juan al discipulado, debemos ver nuestro propio llamado al arrepentimiento y a creer. ¿Ah? Es decir, el Señor nos está llamando a cambiar de actitud
y a creer en el Evangelio, ¿cierto? En la buena nueva, en la buena noticia, a tener fe y obedecer, eso viene siendo, ¿cierto? A tener fe y responder con obediencia, para dejar todo y seguir a Jesús. Este es un llamado general para la salvación, aunque también es un llamado especial al servicio, ¿ya? Cumple dos objetivos este llamado, para que nos salvemos, aunque ya somos salvos, para mantenernos en la salvación, y es un llamado para servir a Cristo, servir al Rey y a su reino, dice la lección. En esto la perspectiva que Marcos tiene de Jesús se ve más claramente. Así como el Hijo tiene autoridad para llamarnos al reino de Dios, para reordenar la vida, también como siervo, Jesús es el modelo de que como es la vida en el reino, en el discipulado. El rey nos llama a ser siervos como Él. ¿Ya? Es decir, aquí viene algo muy hermoso, porque el Señor nos está llamando a un discipulado que no es algo, digamos, desconocido para Él, como Dios, como Mesías. Para Él es algo conocido. Aquí lo dice la lección, ¿ah? Porque Dios también sirve a su creación, ¿cierto? Y Él, el Señor no para, no descansa, no duerme como nosotros. Está a las 24 horas, 24/7, sirviendo a su creación. Y miren qué paradójico, sirviéndonos a nosotros los pecadores. El Dios Todopoderoso no descansa en servirnos a nosotros que somos pecadores, ¿ya? Y el Señor Jesucristo tampoco. El Señor Jesucristo tampoco descansa sirviéndonos a nosotros. ¿Ah? eh, y incluso él obedeciendo a todas las normas legales, ¿cierto? Para salvarnos. ¿Ah? Entonces, el ejemplo de servicio, de discipulado, empieza en Dios, en su ejemplo para con nosotros. Entonces, nosotros, ¿cómo podemos decir si el discipulado es obedecer? ¿Y cómo Dios va a obedecer a quién? A sus principios de amor, ¿cierto? A sus principios de amor. Entonces, si el Señor está dispuesto a servirnos a nosotros, ¿cómo nosotros no le vamos a servir a Él? ¿Ya? Y ese es el punto que me gustó a mí de la lección, ese enfoque. Nunca lo había pensado así. Yo había pensado del servicio, del llamado, del discipulado de nosotros, que nosotros tenemos que predicar, tenemos que obedecer, tenemos que evangelizar, llevar las buenas nuevas a la gente. Todo eso lo vi a nivel nuestro humano, ¿ah? Pero nunca lo vi desde el punto de vista de Dios, que Él también es discípulo, que Él también sirve y que Él también evangeliza, que Él también llama. Entonces, y algo que la lección lo rescata. Aquí dice, ¿por qué Marcos se mueve tan rápido? ¿Qué palabra es un indicativo de su ritmo? ¿Y cómo usa en Marcos 1 específicamente que el llamado de Jesús a los discípulos? ¿Ah? Entonces aquí hace una consulta, porque yo les comenté que Marcos es un libro más reducido, más enfocado en algo puntual, no detalla tanto. Entonces se refiere a la experiencia, a diferencia de lo que analizamos de Lucas, ¿cierto? Que Lucas va más al detalle, pero Marcos como que quiere demostrar lo principal, solamente la base. Cristo llama al discipulado, pide fe y obediencia. Punto. ¿Ya? En el caso de Lucas muestra el detalle del contexto, que nos muestra cómo se mostraron las cosas. ¿Ya? Dice, ¿de qué manera el llamado de Jesús a los discípulos en Marcos 1, 16 al 20 tiene relación con la predicación de su evangelio? Ah, la predicación del evangelio es predicar las buenas nuevas, como lo dijimos, las buenas noticias, ¿cierto? Y las nuevas noticias de salvación al mundo. Tres, ¿de qué manera el llamado de Pedro, Andrés, Santiago y Juan demuestran el costo del discipulado? ¿Mm? Dos áreas específicas de la vida son sancionadas. ¿Cuáles son? Cómo la forma de que ellos respondan nos da una enseñanza en nuestro discipulado, ¿cierto? Aquí están los dos puntos que muestran la lección, la obediencia y la fe. La fe es creer, ¿cierto? Es creer en qué cosa? En el Evangelio, en la buena nueva a la cual estamos predicando y estamos llamados a seguir. Eso es la fe, la creer en eso, ¿ya? Y la obediencia es cambiar de actitud, de arrepentirnos, cambiar de actitud, ¿cierto? Y obedecer a ese mandato del Señor. La otra pregunta dice,
¿Qué se entiende por nuestros llamados especiales y generales en Cristo? ¿Qué es lo que aprendemos acerca de Jesús por medio de la descripción de Marcos hace a él en la historia de este discipulado? ¿Y qué nos enseña esto respecto al discipulado en sí? ¿Ah? Y eso es algo bien importante porque aquí yo le puse que así como nosotros necesitamos de Dios, Dios necesita de nosotros. ¿Para qué? Para predicar el Evangelio. ¿Ya? Jesús necesitaba a estos pescadores. Podía haber elegido, ¿cierto?, a grandes autoridades de aquel entonces, a un emperador, ¿cierto? Podía haber elegido a un sumo sacerdote, a alguna autoridad grande, ¿cierto? Del parlamento ahí, o un griego quizás, ¿cierto? O a tantas personas de renombre que había. Y sin embargo, Jesús eligió a estos simples pescadores, ¿cierto? Para entregar esta gran comisión. Entonces, Jesús nos enseña ahí, ¿cierto? De que en la humildad, ¿cierto? De actitud y de obediencia es lo que al Señor le interesa. Imagínense, el mismo Jesús era un simple carpintero. Jesús no era un especialista, un experto, ¿cierto?, en actividades laborales. ¿No? Incluso ahí en la misma lección muestra cómo el Señor tiene una conversación con Pedro cuando le dice boga mar adentro y echa la red. Pedro le dice, pero Señor, si hemos pescado toda la noche y los pescadores tenemos que pescar en la noche. Eso es la especialidad. Ese es el contexto, digamos, de tener el aprendizaje del rubro. Pero tú, señor, eres un simple pescador, perdón, un simple carpintero. Carpintero no tiene nada que ver con un pescador. ¿Ah? Y el señor le dice, échala de boca más adentro. ¿Ah? Entonces nosotros también, en nuestro simple oficio, el Señor nos llamó ¿ah? A ser pescadores de hombres. ¿Ah? Dice que el Señor nos llama a dejarlo todo y seguirle. Dice, considerando el costo del discipulado que Pedro, Andrés, Santiago y Juan pagaron, ¿cuál es el costo que usted ha pagado por seguir a Jesús? Bueno, esa es una reflexión más personal. ¿Ah? No sé cuántos tiempo usted ha llevado siguiendo a Jesús o llevará siguiendo a Jesús. Y eso ha tenido un costo familiar, quizás un costo laboral, un costo económico, quizás qué costo. Quizás sea un costo favorable para usted o a lo mejor que es desfavorable, ¿ya? Pero si usted analiza si es un costo desfavorable, con el tiempo se da cuenta que fue un costo bien invertido, ¿ah? Bien invertido porque fue invertido en la causa de Dios, ¿cierto? Y el Señor de igual forma en algún momento le da la retribución que corresponde, porque a Pedro le dio la retribución, ¿ah? No ya, por el hecho de haberle prestado la barca, ¿ah? De entregarle barcas llenas que estaban a punto de hundirse, le dio mucha prosperidad. Pero en ese momento lo llamó. Cuando estaban en la quiebra y en el punto de la prosperidad, el Señor los llama. A lo mejor que a nosotros nos pasa lo mismo también. A lo mejor nosotros tenemos las monedas contadas por ahí en una chauchera, en un monedero, y es lo único que tenemos, ¿cierto? Y el Señor, en el momento que tengamos una prosperidad y nos llama a seguirle, le seguiremos igual como cuando teníamos la chauchita en la chauchera, o le seguiremos de todo corazón como el Señor manda, ¿cierto? Que le sigamos. ¿Ah? Dice aquí, bien importante esta pregunta porque las deja ahí como incógnita para nosotros porque es una pregunta personal. ¿Ah? Es importante que ese costo nosotros lo resumamos, ¿cierto? Quizás en Romanos 8:28, que todas las cosas nos ayuden a bien, sean buenas o malas, vamos a tener un buen premio y una buena recompensa del Señor por haber aceptado ser su discípulo. Y esa era la lección, bien simple y detallada para este sábado, ¿cierto? No tiene más que comentar. Si alguien más quisiera comentar o apoyar con alguna idea, ahí le mano Marco, bienvenido. Sí, mire, buena la lección, ¿ah? Muy bien representada. Felicitaciones, hermano Jaime. Este, bueno, la lección, como nos habla de las buenas nuevas, también yo lo tomé en el sentido de que muchas veces nos pasa a nosotros en forma natural que en la iglesia nos dan alguna labor para hacer. Y uno en vez de tomarlo así como, ¡ay, qué rico! Me llegó una bendición de hacer algo por el Señor, uno dice, igual tengo que tomar la lección. Lo toma como
como el aspecto contrario, o no, hermanita Eliana, porque siempre, ¿a quién le doy la lección? A ver, ¿a quién? Porque si fuera algo como agradable para nosotros, todos nos ofreceríamos voluntariamente, hermana, yo la uno, yo la dos, yo la tres, estaríamos, no sé, felices en el Señor de ver esto como una bendición, pero como, siendo realista, esto es como cuando te dan una labor en la iglesia, ¿no? Ya tú vas a tener que abrir la puerta en la mañana, tú vas a tener que mantener limpio. Siempre uno como que tiene, o por lo menos en mi caso, yo veo esa reacción, es que es como una reacción contraria, así, o como una carga. Entonces Jesús se acerca a estos muchachos con la buena nueva y le dice, ya no van a ser pescadores, ahora van a tener una nueva labor, pescadores de hombres. Y ellos, pucha, que tal vez, no sé, como una carga, pero detrás de esa carga está la bendición de Dios. Porque si analizamos, el mismo Jesús, la carga que tenía él, ¿a qué lo llevó? A la crucifixión, ¿cierto? A que lo golpearan, a que lo vituperaran. ¿Qué pasó con Pablo cuando dijo ya, yo era una persona y ahora soy una criatura nueva en Cristo? ¿Qué le pasó a Pablo? Lo persiguieron. ¿Para qué hablar de los demás? Entonces, no está muchas veces no está relacionado al decir voy a seguir a Cristo y todo me va a ir bien, porque eso es un engaño, ¿no? Muchas veces incluso está más relacionado a decir voy a seguir a Cristo, pero las cosas no van a salir muy bien o muchos me van a tratar de loco, se van a reír de mí y un montón de cosas. Uno lo ve en el punto de vista adverso. Entonces yo creo que esta lección está enfocada netamente a lo espiritual, porque lo terrenal, obviamente que siempre vamos a estar rebotando con la sociedad y con este mundo. Siempre vamos a ir rebotando, como pelota de ping-pong, lo van a tirar para allá y para acá. Y por eso que el cambio de enfoque, ese cambio de chip que tú dijiste ahí, le cambió la mentalidad. De ahora en adelante ustedes van a ser pescadores de hombres, pero olvídate de este mundo. Y ahora tú eres pescador de hombres, pero ya en un mundo espiritual. Y ahí está la ganancia, ahí está la bienaventuranza, digamos. ¿Cierto? Ahí está la real vida. Porque sabemos que esta vida es una vida falsa. La vida terrenal es todo falso. La verdadera vida es la vida espiritual, ¿cierto? En el nuevo reino. Claro, Entonces, así yo lo trato de tomar. sí. Yo trato de tomar como que tenemos que vivir más espiritualmente. Nuestra vida siempre es vivirla más espiritualmente. Y todo lo que tenga que ver con el Señor, con la obra de Dios, de entregar una tarjetita, que miran a decir que bueno, que no, que me van a mandar la punta del cerro, que no. Mirarlo como una cosa espiritual, ¿ah? Espiritual, no tan terrenal. Es mi pequeño porte. Mm. Muy bien. Hay otra cosita más con respecto a nuestra preocupación humana, que nosotros a veces para seguir al Señor, ¿qué cuestionamos? Cuestionamos nuestra situación económica, ¿ah? En nuestra humanidad, digamos. ¿De qué vamos a comer? ¿De cómo nos vamos a mantener? ¿Cómo nos vamos a alimentar? ¿Cierto? Nosotros nos preocupa eso, a nosotros la subsistencia, ¿cierto? Humana. Entonces, Jesús le está diciendo a los discípulos cuando hace esta pesca milagrosa, no se preocupen porque el sustento lo tienen asegurado. Porque se lo demuestra con la pesca milagrosa. O sea, ¿quiénes sí se van a tener si yo soy capaz de hacer que llenen las barcas de peces para el sustento? ¿Qué temor tienen? Y si ustedes recuerdan, al finalizar el ministerio de Cristo, después de haber resucitado, cuando tuvo uno de los últimos encuentros con sus discípulos, los discípulos encontraban a Cristo en la playa preparando un pez de desayuno, ¿se acuerdan? Estaba asando un pez y llegan los discípulos y se encuentran con que Jesús les tenía el desayuno preparado. También le está diciendo el mismo mensaje. No se preocupen, sigan, porque la alimentación, el sustento está asegurado para usted. Lo principal es eso, ¿cierto? Si aceptan el discipulado y siguen mi consejo, el sustento, la comida es asegurada, que es lo que nos preocupa a nosotros siempre. ¿Ah? Entonces nos insta a confiar en su palabra, en sus promesas, ¿cierto? Con respecto al llamado que Él nos hace, porque todo lo que nos falte, Él lo va a proveer, que no nos preocupemos de eso. ¿Ah? Así que así es. ¿A alguien le llamó la atención algo más de la lección, de lo que conversamos? ¿No? Sí, y resaltar, hermano, resaltar que, insisto, todo lo terrenal, aunque estemos mal, porque, por ejemplo,
Pablo, por ser un seguidor de Cristo, llegó a estar preso, llegó a estar engrillado, Mm, llegó a estar podrido, digamos, ahí dentro de todo, pero para él hasta la muerte era ganancia, porque ya su mentalidad estaba en lo espiritual, pues ya lo terrenal claro. pasa lo que pase, no me interesa, si yo me Mm, muero, me matan, me crucifican con la claro, cabeza abajo, me cortan la cabeza, como sea que hayan muerto uno, ya no era tema, digamos. El tema era claro, simplemente hacer la obra de Dios y tratar de hacerla lo mejor posible. O sea, el mandato divino estaba por sobre todo lo terrenal. O sea, no había claro. ni una cosa Mm, que en lo terrenal, el sufrimiento terrenal pasara por sobre lo espiritual, lo que le pasó a Lot, ¿cierto? Porque todos esos ejemplos son fuertes, pero si los ponemos en nuestra vida, yo no sé si muchos seguiríamos adelante en la obra de Dios, pero mm, muchos tal vez dudaría, oye, me está yendo tan mal. Desde que entré a la mm, iglesia, desde que me acerqué al Señor, me ha ido mal en todo. Yo he escuchado muchas veces mm, eso. Entonces muchos toman el camino terrenal, por decirlo así. Pero acá el Señor nos sí, demuestra que no, porque la decisión va por lo espiritual. ¿Cierto? Lo espiritual claro, es lo importante. Ya pase lo que pasa acá en la tierra, no es tema, no es tema. Lo importante sí, es que entregue al Señor. Y claro, cuando muchos enfermos que hemos visto acá con los hermanos, cuando los vamos a visitar, están en su último momento, no les importó cómo se visten, no les importó ya mirando para atrás la vida que tuvieron, la casa que tuvieron, el auto, no. En ese último momento, lo único que dicen ellos es que se entregan al Señor nomás. Es una sí, entrega espiritual, más que material. ¿Cierto? Lo sí, hemos visto los hermanos cuando mm, hemos visitado hermanos acá. Entonces ya es como decir, ya Señor, me entrego a ti y no importa lo que venga, porque simplemente te acepto a ti en mi corazón. Entonces yo creo que el amén. llamado es bien, bien, bien profundo, por eso que las buenas nuevas, como dice la elección, van enfocadas ahí, esa es la buena nueva. Cambia tu chip. No me voy a sacar al Cristo para tener prosperidad. Me acerco al Cristo y me va a ir muy bien en todo, en el trabajo. Ahora, hace poquito pasó el año nuevo. Que el año nuevo te traiga amor, que te traiga dinero, que te traiga trabajo, pero nadie decía que en el año que viene tenga a Dios o a Cristo en tu corazón. Lo escuché muy poco. Toda la gente está preocupada de lo material y poco de lo espiritual. Mm, así es. Muchas gracias por la atención, hermana italiana. Le dejamos con el culto.